Harfuch lo sabe, lo tiene documentado. Sabe con quién se reunió, cuándo, dónde y qué se prometió a cambio. Tiene los nombres, tiene las fechas, tiene el rastro del dinero. Y aún así, Rubén Rocha Moya sigue libre. Sigue en Sinaloa, sigue haciendo declaraciones en cámara. Sigue siendo tratado como un exgobernador al que simplemente le tocó una mala racha política. Eso es lo que te están contando. Pero hay algo que ningún medio ha explicado. ¿Por qué un hombre con una acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con pruebas documentadas de que pactó con los Chapitos antes de ganar las elecciones, con una red de funcionarios que filtraban operativos de la DEA y torturaban informantes, sigue caminando libre por las calles de Culiacán mientras Harfuch, el mismo hombre que liquidó al Mencho, que casó al jardinero, que desarticuló el enjambre de Morelos, no lo puede tocar? Eso no es negligencia, tampoco es incompetencia, y eso es exactamente lo que vas a descubrir hoy. El 27 de mayo de 2026, Harfuch salió a la mañanera, habló de 85 funcionarios detenidos, habló de la reducción del 49% en homicidios, habló de cooperación internacional, habló de todo menos de Rocha Moya. Y eso, en el lenguaje de alguien como Harfuch, dice más que cualquier declaración. Quédate hasta el final, porque hay un nombre en esta historia que Harfuch no ha pronunciado en público. Y cuando lo escuches, vas a entender por qué Rocha Moya es intocable. Lo que acabas de escuchar es solo la superficie. Lo que viene a continuación no lo encontraste en Infobae, no lo encontraste en El Universal, no lo encontraste en ningún noticiero. Esto es la reconstrucción de lo que ocurrió realmente detrás de las cámaras, detrás de las conferencias de prensa, detrás del silencio calculado de Harfuch. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento, activa la campana. Porque cuando esto caiga, quieres estar aquí. Para entender por qué Rocha Moya es intocable, hay que entender quién es él. Y para eso hay que retroceder, mucho antes de que el Departamento de Justicia pusiera su nombre en un documento formal. Rubén Rocha Moya nació en Angostura, Sinaloa, en 1973 años de vida construidos dentro del sistema político mexicano. Maestro de profesión, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa durante 12 años, senador de la República. Un hombre de estructuras. Un hombre que sabe que en la política mexicana las alianzas no se negocian en público sino en los espacios donde la cámara no llega. Construyó su carrera con paciencia y fue de los primeros cuadros universitarios en sumarse a Morena cuando el partido todavía era un proyecto en construcción. Eso le dio algo que vale más que el dinero en política: lealtad anticipada. Lealtad a un proyecto antes de que ese proyecto llegara al poder. Llegó a la gubernatura de Sinaloa en 2021. Ganó con el 54% de los votos. El discurso era el de siempre en la Cuarta Transformación: acabar con los privilegios, apostar por los más pobres, transformar el estado más violento del país. La retórica funcionó, ganó, pero Sinaloa no es un estado ordinario. Eso lo sabe cualquiera que haya estudiado la geografía del poder en México. Sinaloa es la cuna del Cártel de Sinaloa, la organización criminal más poderosa que ha existido en la historia del narcotráfico en el continente americano. El Cártel de Sinaloa no es solo una banda con armas y drogas. Es una estructura paralela al Estado que durante 40 años ha funcionado como gobierno informal en amplias zonas del territorio sinaloense. Controla rutas, controla plazas, controla economías locales, controla decisiones municipales, controla vidas. En las sierras de Sinaloa hay comunidades esteras donde el cártel pone las reglas, cobra los impuestos y resuelve los conflictos. El Estado mexicano formal existe en esas zonas solo de manera nominal. Cualquier gobernador de Sinaloa, desde el primero hasta Rocha Moya, sabe que gobernar ese estado implica convivir con esa realidad. La pregunta no es si lo sabes, la pregunta es qué haces con ese saber. Si decides confrontarlo, necesitas recursos, respaldo federal, y estás firmando una orden de guerra en tu propio territorio. Si decides ignorarlo, el cártel crece y la violencia eventualmente te come la narrativa y la gobernabilidad. Y si decides negociarlo, entras en un terreno donde los acuerdos siempre cuestan más de lo que parecen al principio. La acusación formal del Departamento de Justicia, presentada el 29 de abril de 2026 en el Distrito Sur de Nueva York, no describe a un gobernador que miró para otro lado. Describe a un hombre que negoció activamente con los Chapitos antes de ganar las elecciones de 2021, que se reunió con ellos, que les prometió poner funcionarios afines en posiciones clave del aparato de seguridad estatal, que les garantizó que la Policía de Sinaloa, la Fiscalía Estatal y la Policía Municipal de Culiacán operarían en beneficio de sus intereses. No como omisión, sino como política de Estado. Y los Chapitos, por su parte, cumplieron. Pusieron recursos, pusieron estructura, pusieron intimidación. Según la acusación, miembros del Cártel de Sinaloa sustrajeron urnas durante el proceso electoral de 2021 e intimidaron a rivales políticos para asegurar que Rocha Moya llegara al poder. Piénsalo un momento. Un hombre llega al gobierno del estado más vigilado del país después de que el cártel robó urnas en su nombre.
y 4 años después sigue sin haber pisado una celda en México. ¿Tú crees que Harfuch no sabe esto? Comenta sí si crees que Harfuch tiene toda la información sobre Rocha Moya. Coméntanos si crees que aún hay cosas que no sabe. Te leo abajo. Una vez en el poder, Rocha Moya no tardó en cumplir. Los chapitos necesitaban que la maquinaria estatal de seguridad funcionara para ellos. Y Rocha Moya la ajustó. Según los fiscales estadounidenses, colocó en posiciones clave a personas alineadas con los intereses de la organización criminal. El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, está en la lista de acusados. El exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, también. El senador Enrique Insunza Cázares, que fue secretario general del gobierno de Sinaloa bajo el mando de Rocha, también está formalmente acusado por los estadounidenses. Pero hay uno que merece atención especial. Juan Valenzuela Millán, alias El Juanito, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán. Según la acusación del DOJ, Valenzuela recibía alrededor de $11,000 mensuales del cártel a cambio de proteger a sus miembros de arrestos y de filtrar información sobre operativos respaldados por la DEA. Cada vez que la DEA preparaba un movimiento en Culiacán, el Juanito avisa, cada vez que había una operación de inteligencia, los objetivos ya no estaban donde debían estar. El cártel tenía ojos dentro de la policía, los pagaba puntualmente y el gobernador lo sabía. Y hay algo más sobre el Juanito que hace que este caso sea diferente a cualquier otro caso de corrupción policial en la historia reciente de México. Está acusado de participar en el secuestro, la tortura y el asesinato de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar de esa persona. 2 personas torturadas, asesinadas, por ser sospechosas de colaborar con la investigación que hoy tiene a Rocha Moya con una acusación formal en Nueva York. El Juanito es el único acusado en este caso con pena mínima obligatoria de cadena perpetua. Ese es el nivel del que estamos hablando. Un gobernador cuya estructura de seguridad torturaba y mataba informantes de la DEA para proteger al cártel de Sinaloa. Y ese gobernador hoy camina libre en México, protegido por la policía estatal de ese mismo Sinaloa. Lo que el DOJ describe sobre la mecánica de corrupción en Sinaloa no es una novedad estructural. Es la misma mecánica que ha funcionado en ese estado durante generaciones, pero ahora documentada con un nivel de detalle que antes no había salido en ningún tribunal. Los $11,000 mensuales que el Juanito cobraba del cártel no llegaban solos. Llegaban dentro de una estructura de pagos regulares, organizados, que mantenían la maquinaria policial estatal funcionando en beneficio de los chapitos. Una nómina paralela. Una segunda estructura salarial donde el jefe cobraba del cártel más de lo que cobraba del gobierno. Y esa nómina no existía sin que alguien en la cima lo supiera. Alguien con el rango suficiente para garantizar que nadie preguntara, que nadie auditara, que nadie abriera el expediente correcto dentro del Estado. La acusación del DOJ señala directamente a Rocha Moya como la garantía política de que esa impunidad se mantuviera. Hay un dato más que conviene no pasar por alto. Damaso Castro Saavedra, en el momento de la acusación subprocurador de la Fiscalía Estatal de Sinaloa, también está en la lista. Su rol, según los fiscales de Nueva York, era recibir pagos del cártel a cambio de proteger a sus miembros de arrestos y de filtrar información sobre operativos respaldados por Estados Unidos. El gobernador controlaba la policía, el gobernador controlaba la fiscalía, el gobernador controlaba la administración financiera del Estado. Y los chapitos, a través de ese gobernador, controlaban todo lo que necesitaban controlar para operar con impunidad en el territorio. Dime abajo, ¿cuántos años llevas escuchando hablar de gobernadores corruptos en México? ¿Y cuántas veces has visto que realmente paguen las consecuencias? Escríbeme, quiero saber lo que tú has vivido. Recuerda, hay un nombre en esta historia que Harfuch no ha pronunciado, sigue aquí. Aquí es donde entra Harfuch, y donde la historia se vuelve más densa de lo que parece en la superficie. Harfuch lleva meses trabajando en Sinaloa. Desde que asumió la Secretaría de Seguridad bajo Claudia Sheinbaum, el estado más conflictivo del país ha sido una de sus prioridades declaradas. Las cifras que él mismo presentó el 27 de mayo lo confirman. 92 objetivos prioritarios entregados a Estados Unidos en 3 operaciones distintas durante 2025 y principios de 2026. Más de 2,000 laboratorios clandestinos localizados en territorio sinaloense. Más de 4,000 armas decomisadas en la entidad. Capturas de figuras clave dentro de la estructura de los chapitos. El Chavo Félix, yerno del Mayo Zambada y operador financiero. El Güerito Canovio, señalado como el segundo hombre en importancia dentro de la facción. Jorge N., jefe de plaza en Culiacán. Ivane alias Mantecas, jefe regional de los menores. Harfuch ha actuado en Sinaloa, con resultados documentados. Con cooperación internacional que él mismo ha reconocido públicamente. Pero no ha tocado a Rocha Moya. La respuesta oficial es técnica. Harfuch lo dijo en la mañanera del 12 de mayo. El Gabinete de Seguridad no detectó conductas ilícitas por parte del gobernador mientras estaba en funciones. Que los operativos federales nunca encontraron resistencia por parte del gobierno estatal.
que en Sinaloa se detuvieron objetivos de alta prioridad sin que Rocha Moya pusiera obstáculos. Esa es la versión oficial, y hay algo en esa versión que no cuadra con lo que sabemos. Porque el mismo día en que Harfuch decía que no había detectado conductas ilícitas de Rocha Moya, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tenía lista acusación formal con nombres, fechas, montos de sobornos y testimonios de informantes que describían con precisión quirúrgica cómo funcionaba el acuerdo entre el gobernador y los chapitos. Esa acusación no se construye en 3 semanas. Una investigación de ese calibre, en el Distrito Sur de Nueva York, con ese nivel de detalle, lleva años. Años de fuentes dentro del cártel, años de operaciones de infiltración, años de coordinación con agencias externas. Coordinación con agencias externas. La DEA opera en México. El FBI tiene presencia y la coordinación operativa entre esas agencias y el gobierno mexicano pasa, en gran medida, por la Secretaría de Seguridad, por la institución que dirige Harfuch. Eso no significa que Harfuch construyó personalmente el caso. Significa que la información fluyó por canales institucionales en los que él está presente. Que la inteligencia compartida entre países que alimentó la acusación del DOJ pasó, en algún punto de su recorrido, por estructuras que dependen de su secretaría. ¿Crees que Harfuch ayudó a construir el caso contra Rocha Moya para Estados Unidos sin poder firmarlo públicamente en México? Comenta A si crees que sí. Comenta B si crees que el caso lo construyeron los americanos solos. En la reconstrucción que hacemos aquí, el escenario más verosímil es este. Harfuch sabe, ha sabido durante meses. Probablemente fue parte del proceso de inteligencia que alimentó la acusación estadounidense. Pero hay una diferencia enorme entre saber y poder actuar. Entre tener un expediente y tener autorización para abrirlo. Entre conocer el nombre del culpable y tener luz verde política para ir por él. Porque Rocha Moya no es un capo, no es un fe de plaza. No es alguien que se puede detener con un operativo nocturno y 3 helicópteros. Rocha Moya es un exgobernador de Morena. Y detener a un exgobernador de Morena en México no es una decisión que toma el secretario de Seguridad por su cuenta. Es una decisión política. ¡Una decisión que sube! Cuando Harfuch casó al Mencho, el secretario tenía libertad de movimiento porque el objetivo era un criminal sin protección institucional formal dentro del partido en el poder. Cuando Harfuch desmanteló el enjambre de Morelos y detuvo alcaldes, lo hizo con respaldo político porque esos alcaldes eran figuras prescindibles dentro del sistema. Rocha Moya es otra dimensión. Es uno de los cuadros fundadores del proyecto político que gobierna México. Y eso crea una tensión que ningún secretario de seguridad puede resolver unilateralmente. El 1 de mayo, 3 días después de que el DOJ hiciera pública su acusación, Rocha Moya pidió licencia como gobernador. El Congreso de Sinaloa nombró gobernadora interina a Geraldine Bonilla ese mismo día. Harfuch viajó a Sinaloa días después y confirmó en público que Rocha Moya estaba en el estado. Que no tenía escolta federal, que tenía policía estatal, que su ubicación no era información reservada. Esas palabras de Harfuch merecen una lectura cuidadosa. Decir que la ubicación de alguien no es reservada cuando nadie te preguntó si lo era es una forma de comunicar algo sin declararlo. Decir que tiene policía estatal cuando la policía estatal de Sinaloa está mencionada en la misma acusación del DOJ que menciona a Rocha Moya es otra forma de comunicar algo. Harfuch no habla por accidente. Cada palabra en sus declaraciones públicas está puesta donde está por una razón. ¿Qué está comunicando? Que él sabe dónde está Rocha Moya, que no hay ocultamiento, que no hay fuga, que el hombre está visible, en su territorio, bajo la vigilancia de una policía estatal cuya lealtad es, cuando menos, cuestionable según los propios documentos del DOJ. Harfuch está marcando el terreno, está diciendo sin decirlo, lo tengo localizado. Hay un dato que casi nadie ha conectado públicamente. El 27 de mayo, el mismo día en que Harfuch hablaba en la mañanera de 85 funcionarios detenidos, era el segundo día después de la captura del Chinacate en Nogales. Isai Martínez Cepeda, sobrino del Chapo, capturado en un cateo en la colonia Casa Blanca de Nogales con 2 armas largas y con una orden de extradición vigente a Estados Unidos. Ese operativo lo confirmó Harfuch personalmente en su cuenta de X. Y mientras anunciaba esa captura, el expediente de Rocha Moya seguía sin movimiento visible en México. 2 realidades en el mismo día, un sobrino del Chapo detenido en horas. Un exgobernador acusado de trabajar con los hijos del Chapo, libre en Culiacán. Esa es la imagen que define dónde está Harfuch en este momento. Puede atrapar a los que el sistema le permite atrapar. Los que no tienen escudo político, pero hay uno que sí tiene escudo. ¿Quién crees tú que le puso ese escudo a Rocha Moya? ¿Harfuch quiere detenerlo y no puede? ¿O está esperando el momento exacto para que cuando caiga, caiga con todo? Escríbeme abajo. Hay otro elemento que no ha recibido suficiente atención. El 21 de mayo, Sheinbaum confirmó en la mañanera que Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa contaban con ficha roja de Interpol. Eso significaba que en cualquier país del mundo, si Rocha Moya cruzaba una frontera, podía ser detenido.
Pero ese mismo día, la SCPC emitió un comunicado diciendo que no tenía constancia de ninguna ficha roja emitida por Interpol contra Rocha Moya. La presidenta dijo una cosa, la secretaría que encabeza Harfuch dijo otra. Esa contradicción no fue un accidente administrativo, fue una tensión interna que salió a la superficie. Y cuando hay tensión visible entre la presidenta y su secretario de seguridad sobre un mismo caso, significa que el caso tiene una dimensión que trasciende lo operativo. Significa que hay conversaciones que no son públicas, negociaciones que no se declaran, y posiciones que se están ajustando mientras el caso avanza. En la inteligencia operativa, cuando alguien con una acusación formal de este calibre sigue en su país de origen sin ser detenido, hay dos posibilidades que se manejan internamente. Una, hay protección política suficiente para mantenerlo libre mientras se negocia su destino, su testimonio o lo que sabe sobre otros. 2. Alguien está construyendo el caso mexicano en paralelo, en silencio, y cuando esté cerrado se abre todo al mismo tiempo para que el impacto sea máximo y las resistencias mínimas. Los dos escenarios son posibles. Los dos tienen precedente en la historia reciente de México. Y los dos implican que Harfuch está involucrado, de una manera o de otra, aunque no pueda decirlo. Lo que Harfuch no puede decir en cámara, ya casi llegamos. Ahora viene la parte que cambia todo lo que crees saber sobre por qué Rocha Moya sigue libre. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento exacto. Dale like, suscríbete, activa la campana. Lo que está ocurriendo con Rocha Moya no es un caso aislado. Es el síntoma más visible de una tensión estructural que existe dentro del sistema de seguridad mexicano. La tensión entre la lógica policial y la lógica política. La lógica policial de Harfuch es simple y la ha expresado con claridad en múltiples ocasiones. Hay pruebas, hay acusación formal en una corte federal estadounidense. Hay un exgobernador en territorio mexicano que, según esa acusación, entregó el aparato de seguridad estatal a una organización criminal designada como terrorista por Estados Unidos. La lógica policial dice construir el expediente mexicano, solicitar orden de aprehensión, detener, procesar y decidir si se juzga en México o se extradita. La lógica política es más complicada. Rocha Moya no es solo un exgobernador con problemas legales. Es un activo político de peso dentro de Morena con vínculos que se extienden por todo el aparato del partido en Sinaloa y más allá. Tiene alianzas construidas durante décadas. Tiene lealtades que le deben favores. Y tiene algo que en la política mexicana vale más que cualquier otra moneda: información. Sabe cosas sobre procesos electorales, sobre acuerdos internos, sobre quién sabía qué y cuándo en Sinaloa durante los años en que él gobernó. Detener a Rocha Moya en México no es solo detener a un hombre. Es abrir una caja que contiene nombres, compromisos y acuerdos que van mucho más allá de él. ¿Crees que Rocha Moya va a terminar en una cárcel estadounidense antes de que termine el sexenio de Sheinbaum? Comenta sí o no, te leo en comenta. El patrón histórico de los intocables en México es siempre el mismo. El hombre está en la cima. El hombre tiene escudo. El hombre aparece en declaraciones públicas desafiante. Y luego, en algún momento que nadie anticipó que exactamente el escudo cae. Genaro García Luna era el hombre más poderoso de la seguridad pública en México durante el sexenio de Calderón. Secretario de Seguridad Pública. Arquitecto de la estrategia contra el narco que Estados Unidos respaldaba públicamente. Nadie lo tocaba. Nadie lo cuestionaba dentro del sistema. Hasta que lo detuvieron en Dallas en diciembre de 2019 y lo sentenciaron en Nueva York a cadena perpetua. Hoy está en una cárcel federal estadounidense. El mismo hombre que daba conferencias de prensa sobre la lucha contra el crimen organizado. Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, también era intocable. También estaba dentro del sistema. También tenía alianzas. Lo capturaron en Panamá en 2017 y lo extraditaron a México. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, también era intocable. Terminó extraditado desde España. La lista sigue. Y todos ellos, en algún momento de su historia, estuvieron exactamente donde está Rocha Moya hoy, con una acusación formal, con un expediente abierto en otro país y con la protección política suficiente para seguir libres en México mientras el tiempo pasaba. Pero el tiempo siempre termina. Las protecciones políticas tienen fecha de caducidad, y cuando la protección cae, el expediente ya estaba esperando. La acusación del DOJ contra Rocha Moya y sus 9 coacusados se inscribe dentro de una serie más amplia presentada desde 2023 en el mismo Distrito Federal de Nueva York, que en total suma más de 30 imputados vinculados al cártel de Sinaloa. 30 personas, en el mismo tribunal, durante 3 años consecutivos. Eso no es una investigación reactiva, eso es una estrategia. Y en esa estrategia, la acusación de un gobernador en funciones es el escalón más alto que la Fiscalía Federal estadounidense ha alcanzado en su historia de investigaciones sobre la corrupción política, al servicio del narcotráfico en México. Más alto que cualquier secretario, más alto que cualquier director de agencia. Un gobernador en funciones, con mandato vigente en el momento en que supuestamente cometió los delitos que se le imputan.
Eso cambia la naturaleza política de la situación para Harfuch. Rocha Moya puede ser el techo de esa serie de acusaciones, o puede ser el escalón que lleva al siguiente nivel. Y esa posibilidad es la que hace que este caso sea diferente a todos los anteriores, la que hace que Harfuch lo maneje con tanta cautela, la que hace que sus palabras sobre este tema sean tan precisas y tan escasas al mismo tiempo. Hay algo que sí está en manos de Harfuch y que ya está ocurriendo aunque no lo declare. La acusación del Dioha no cayó sola. Una investigación de ese nivel en el Distrito Sur de Nueva York requiere fuentes, testimonios, documentación que solo se puede obtener con acceso al sistema de seguridad del Estado investigado. Alguien en México abrió puertas, alguien compartió inteligencia. Y en la estructura de seguridad mexicana hay muy pocas personas con el rango y la capacidad de coordinar directa con el FBI, la DEA y la Fiscalía Federal estadounidense. Una de ellas es Harfuch. Cuando Harfuch habla de alguien, ese alguien ya cayó o está a punto de caer. Cuando Harfuch guarda silencio sobre alguien, hay dos razones posibles. O el caso no existe, o el caso existe pero todavía no puede moverse. Con Rocha Moya, el caso existe, está en Nueva York en documentos públicos. Lo que no existe todavía, al menos no públicamente, es la autorización para que Harfuch lo active en México. Y esa autorización tiene que venir de arriba. En ese tablero, Harfuch ocupa una posición que ningún secretario de seguridad en la historia reciente de México ha ocupado. Tiene la información, tiene la coordinación internacional, tiene los resultados operativos para respaldarlo, y aún así debe esperar. Esperar que la decisión política llegue desde donde tiene que llegar. Esperar que las piezas estén donde necesitan estar antes de mover la que todo el mundo está mirando. Rocha Moya es esa pieza, y Harfuch la tiene en el punto de mira desde hace meses. El nombre que está por encima de Rocha Moya. Ya llegamos. Rubén Rocha Moya sigue libre esta noche, sigue en Sinaloa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene su nombre en un documento formal que lo acusa de conspiración para el tráfico de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y de haber entregado el aparato de seguridad de todo un estado al cártel que sus propias instituciones supuestamente combatían. Harfuch sabe todo esto, lo sabe porque es imposible que no lo sepa. Lo sabe porque la inteligencia que alimentó ese expediente en Nueva York pasó, en alguna parte de su recorrido, por México. Lo sabe porque cuando habla de Rocha Moya lo hace con esa contención particular de alguien que tiene más de lo que puede decir. Y aún así, no lo ha tocado. La explicación oficial, esa de que falta la orden de aprehensión mexicana, de que los sistemas jurídicos son distintos, de que hay que respetar los procesos, es técnicamente correcta, pero es incompleta. No responde la pregunta de fondo. ¿Quién tomó la decisión de no construir esa orden de aprehensión en México de forma urgente? ¿Quién frenó el proceso? ¿Qué hay en ese expediente que hace que Rocha Moya sea más valioso libre que detenido, al menos por ahora? En la reconstrucción que hacemos aquí, hay un nombre que aparece en las conversaciones que rodean este caso. Un nombre que los periodistas de investigación que cubren la relación entre política y crimen organizado en México mencionan en privado, pero no publican. Un nombre que explicaría por qué la decisión de ir por Rocha Moya en México requiere una autorización que trasciende la Secretaría de Seguridad. Ese nombre, en esta reconstrucción, no es el de un criminal. Es el de alguien dentro del sistema político que tiene demasiado que perder si el expediente de Rocha Moya se abre completamente en México. Alguien cuya carrera, cuyo peso dentro del partido, cuya posición en la estructura del poder depende de que ciertas conversaciones de 2021 en Sinaloa nunca salgan a la luz en un tribunal mexicano. Y Harfuch lo sabe, Rocha Moya sigue libre, pero los expedientes no caducan. Las acusaciones del DOJ no desaparecen, las solicitudes de extradición no se archivan solas. Y Harfuch, como ya hemos aprendido en este canal vídeo a vídeo, no deja casos abiertos. Puede tardar, puedes esperar, puede construir en silencio durante meses mientras el objetivo duerme tranquilo. Pero no archiva, Rocha Moya lo intuye, por eso no ha salido del país. Por eso aparece de vez en cuando en declaraciones públicas, visible, presente. Por eso sigue en Sinaloa con su policía estatal, porque moverse sería admitir que tiene razones para moverse. Y admitir eso sería empezar a perder el único activo que le queda, la narrativa de inocencia. Pero los expedientes no leen narrativas, los expedientes leen hechos. Y los hechos están escritos en los documentos del Distrito Sur de Nueva York. La pregunta que te dejo esta noche, ¿crees que Rubén Rocha Moya va a pisar una cárcel antes de que termine este gobierno? ¿Cárcel en México o cárcel en Estados Unidos? ¿O hay alguien suficientemente poderoso para mantenerlo libre hasta el final? Y si crees que sí, ¿quién es ese alguien? Escríbeme abajo. Esta conversación la construimos juntos. Harfuch sigue moviéndose, Rocha Moya sigue esperando. Y nosotros seguimos aquí, donde nadie más está contando esto. Dale like si llegaste hasta el final. Suscríbete si quieres estar aquí cuando caiga el siguiente. Activa la campana, porque cuando esto explote, va a explotar de noche.